Destapamos las principales mentiras y contradicciones de Pedro Sánchez en su reciente entrevista en Radio Televisión Española. Veámoslo. Ayer, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, después de un año entero sin conceder ninguna entrevista a ningún medio de comunicación español, se pasó por los estudios de Radio Televisión Española, la televisión pública que cada vez es más televisión gubernamental, a ser entrevistado por los servicios informativos de la casa. Y la entrevista, como vamos a comprobar a continuación, estuvo plagada de contradicciones e incluso de mentiras. La primera, de hecho, en la frente. La presentadora Pepa Bueno le reprocha amablemente, con buenas formas, que lleve un año entero sin conceder entrevistas a periodistas españoles, y Pedro Sánchez replica que él siempre está a disposición de los periodistas. Gracias por conceder esta entrevista a Televisión Española, que la emite por todos sus canales y también a través de Radio Nacional de España. Hace un año que no concedió una entrevista, presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa, en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo, sí que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. Claro. ¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada? Siempre lo he estado. De hecho, usted lo ha dicho. Más de 50 comparecencias que he hecho ante los medios de comunicación, más de 20 comparecencias en el Congreso de los Diputados, pero en todo caso es un placer someterme a las preguntas de los periodistas. Siempre lo he hecho como presidente del Gobierno y desde luego pues es un placer estar en la televisión pública respondiendo a sus preguntas. Así empieza la entrevista, mintiendo con descaro. Siempre está a disposición de los periodistas, pero lleva un año sin conceder ninguna entrevista a ningún periodista, salvo en el supuesto estrafalario de que ningún periodista español haya querido entrevistar a Pedro Sánchez durante este último año. No es verdad, no es cierto que Pedro Sánchez siempre esté a disposición de los periodistas y que le encante responder preguntas de los periodistas. Si siempre estuviera a disposición de ellos y le encantara responder a sus preguntas, obviamente, en un año, alguna entrevista habría concedido. Si así empieza la entrevista, ya os podéis imaginar cómo siguió, pues con muchas más de estas tretas, manipulaciones y medias verdades. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, en materia de corrupción, Pepa Bueno le pregunta en varias ocasiones que qué tendría que suceder más de lo que ya ha sucedido para que el presidente del gobierno termine dimitiendo por los múltiples escándalos de corrupción que afloran a su alrededor. Y lo que contesta Pedro Sánchez es que él ya ha asumido toda responsabilidad que debía ser asumida. Ha pedido perdón y ha expulsado a los corruptos del partido. Por tanto, él ya no tiene nada más que hacer. Por tanto, cuando usted me dice ¿dónde usted pone el listón o dónde usted pone el límite? Bueno, si es que ya lo hemos hecho, hemos respondido. Y no solamente hemos respondido con esta asunción de responsabilidades. Desde el punto de vista de la responsabilidad personal del máximo dirigente del partido que los eligió. Claro, es lo que he hecho. Es que les he pedido que entreguen el acta, les he pedido que abandonaran la Secretaría de Organización del Partido Socialista, les he pedido que se den de baja como militantes y si no, pues efectivamente han sido expulsados. Y en fin, yo he pedido perdón, estoy dispuesto a aprender, a reconocer también mis errores, pero lo que no voy a hacer es aceptar lecciones de organizaciones políticas que no asumen esa responsabilidad. De hecho, para Pedro Sánchez, la prueba más evidente de que está plenamente determinado y concienciado a luchar contra la corrupción es que su gobierno desde el primer momento ha colaborado con la justicia para, en efecto, perseguir esos casos de corrupción. Este gobierno, y yo como secretario general del Partido Socialista, no he tolerado en ningún momento ningún caso de corrupción, ninguno. Y cuando ha habido un mínimo atisbo de un caso de corrupción, he actuado con total contundencia y con total siendo implacable. Lo que sí que puedo decirles es que como presidente del gobierno yo he hecho tres cosas que creo que son fundamentales para la tranquilidad de la ciudadanía. Uno, responder con total contundencia. Dos, colaborar con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cosa que no se hacía en el pasado y que hoy se hace. Y tres,
poner en marcha propuestas de regeneración democrática y de mejora de los controles para evitar esos casos de corrupción. Eso es lo que nos dice Sánchez respecto a su actitud frente a los posibles casos de corrupción. Absoluta contundencia ante el menor atisbo y colaboración plena con la justicia. Pues bien, veamos qué dice también Sánchez en esta misma entrevista con respecto a las investigaciones judiciales por casos de corrupción que afectan a su familia, a su esposa y a su hermano. Y luego están los casos que afectan a su entorno personal. Bueno, puede decir mi hermano y mi mujer. El procesamiento de su hermano, la imputación de su esposa. Bueno, las imputaciones. Que me imagino, no sé que son llevamos. los más difíciles para usted. Me imagino que son. Que una persona esté imputada no significa ni ha de significar que esa persona sea culpable. Precisamente para eso existe la presunción de inocencia, para que haya que demostrar más allá de toda duda razonable que una persona no es inocente, sino que es culpable. Ahora bien, cuando una persona está imputada, algún indicio, por pequeño que sea, de culpabilidad sí que existe, porque si no existiera absolutamente ninguno, no se le habría imputado ningún delito a esa persona. Con lo cual, ya de entrada es falso que Pedro Sánchez reaccione ante el menor indicio de corrupción. Respecto a su entorno cercano, los tribunales aprecian mínimos indicios de corrupción y Pedro Sánchez no ha reaccionado de ninguna manera, salvo en esta entrevista burlándose de las múltiples imputaciones que pesan sobre su esposa. Y cuidado, no estoy diciendo que Pedro Sánchez deba reaccionar inmediatamente ante una imputación por corrupción de su entorno más cercano. Pero desde luego que tampoco nos venda la moto de que reacciona ante el menor indicio de corrupción. No es así. Pero bueno, mucho peor que esto es la segunda parte de sus declaraciones, en las que se demuestra con absoluta claridad que eso de colaborar con la justicia, nada de nada. Y creo además que, aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así, de que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos. Presidente, ¿me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el gobierno? Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al Poder Judicial. ¿Y el Consejo General del Poder Judicial que acaban de pactar ustedes, que tiene competencias disciplinarias, a su juicio, cómo actúan en esos casos? Yo creo que también merecería una reflexión por parte del Consejo General del Poder Judicial el cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como en la forma. Vamos, que justamente aquellos jueces que investigan por un lado a su esposa y por otro lado a su hermano forman parte de esa minoría oscura de jueces corruptos que están prevaricando para perjudicar al gobierno de Progreso. Digamos que esa no es la mejor de las actitudes posibles para encarar una colaboración de buena fe con la justicia. Mucho menos cuando estás instando al Consejo General del Poder Judicial, del que has nombrado a la mitad de los miembros, no lo olvidemos, los vocales del Consejo han sido escogidos por el PP y por el PSOE, mucho menos cuando estás instando a estas personas que tú has colocado ahí a que sancionen a los jueces que están investigando por corrupción a tu mujer y a tu hermano. Eso no tiene que ver con colaborar con la justicia, tiene que ver más bien con obstruir la labor de la justicia y con mandar un aviso a navegantes. Mucho cuidado con investigarme a mí o a mi entorno más cercano, que podéis ser sancionados. De hecho, la colaboración con la justicia del PSOE en los casos de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán solo se ha producido desde el momento en el que han aparecido pruebas incontrovertibles, audios de Koldo, de Santos Cerdán, en los que reconocen esos delitos de corrupción y, por tanto, cuando el gobierno ya no puede seguir huyendo hacia adelante frente a la opinión pública.
porque hasta que aparecieron todos esos audios, el gobierno seguía negando la mayor y seguía acusando de fachosfera a todos los medios de comunicación que desde hacía años denunciaban la corrupción dentro del PSOE y dentro del gobierno de personas como Koldo, Ábalos o Cerdán. Cambiemos ahora de bloque temático, porque las contradicciones y las mentiras de Sánchez no solo afectan a sus casos de corrupción, sino también a uno de los mayores problemas sociales y económicos que ahora mismo experimenta este país: el acceso a una vivienda. De entrada, Pepa Bueno le pregunta a Pedro Sánchez que si este gobierno de progreso, supuestamente tan preocupado por las condiciones de vida de sus ciudadanos más humildes, va a hacer finalmente algo para solucionar el gravísimo problema de acceso a la vivienda. Y aquí Pedro Sánchez se autodisculpa, diciendo que su gobierno está poniendo ahora los andamiajes para solventar este problema. Ante lo que Pepa Bueno le recuerda, con mucha corrección, que su gobierno ya lleva 7 años gobernando este país. Y durante esos 7 años el problema de acceso a la vivienda no se ha ido aliviando, sino más bien agravando. Y es aquí donde la respuesta de Pedro Sánchez resulta especialmente interesante. Escuchémosla. Yo reconozco el problema, o los dos problemas, pero estamos poniendo los andamiajes para resolver estos problemas. Fíjese, lleva 7 años en el gobierno, presidente. Bueno, pero es que el problema de la vivienda no es sencillo, el desafío que tenemos por delante. Y además, de nuevo, hablando también, como hacíamos de la emergencia climática, necesitamos de la cooperación de instituciones, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, y hace escasos años que aprobamos la primera ley estatal de la vivienda, que en definitiva es, en toda regla, una intervención en un mercado libre que no funciona. Sánchez dice que no es sencillo solventar el problema de la vivienda, ni siquiera a lo largo de 7 años de gobierno, porque para hacerlo es necesario intervenir en un mercado que, según él, es disfuncional y que necesita ser contrarrestado mediante la intervención pública. Una intervención pública que, continúa diciendo, solo ha comenzado con la reciente aprobación de la Ley de la Vivienda. Una ley de la vivienda que, según Sánchez, solventaría mediante la intervención pública todos los problemas de la vivienda en España, pero que, como las comunidades autónomas del Partido Popular se niegan a aplicar, pues entonces se frustra la voluntad intervencionista de este gobierno para atajar el problema de acceso a la vivienda. En pocas palabras, lo que está diciendo Pedro Sánchez es que el problema de la vivienda en España no se soluciona porque han intentado intervenir en el mercado de la vivienda desde hace muy poco y porque el Partido Popular frustra las intervenciones políticas en el mercado de la vivienda. Pues bien, dicho esto, escuchemos ahora otro extracto de la entrevista de Pedro Sánchez, donde nos ofrece una versión ligeramente distinta de esta. Nosotros llevamos desde hace 7 años desplegando una política sistemática de intervención pública de la vivienda. Vamos a ver, ¿cómo es eso de que para solucionar los problemas de la vivienda hay que intervenir activamente en el mercado de la vivienda y que este gobierno solo ha intentado empezar a intervenir en ese mercado desde hace muy poco tiempo, pero que las comunidades del PP se lo han impedido al no aplicar la ley de la vivienda en sus territorios, mientras que al mismo tiempo reconoce Pedro Sánchez que su gobierno lleva 7 años interviniendo activamente en el mercado de la vivienda? Aquí alguna contradicción parece que existe. Máxime si además, siendo cierto que llevan 7 años interviniendo activamente en el mercado de la vivienda, esa intervención no ha conseguido aquello que promete conseguir, es decir, facilitar el acceso a la vivienda, sino complicarlo cada vez más. Quizá es que el problema del acceso a la vivienda no resida en la falta de intervención en ese mercado, sino en su exceso de intervención. Si estos, los de los últimos 7 años, son los frutos de intervenir activamente en el mercado de la vivienda, quizá deberíamos probar a dejar de intervenir. Porque además, ¿cuál es el motivo que aduce Sánchez para justificar que la intervención gubernamental en el mercado de la vivienda es imprescindible para garantizar la accesibilidad de la población a la vivienda? Pues en esencia, como ahora vamos a escuchar, que la ley de la oferta y la demanda no funcionan bien en el mercado de la vivienda. A mí me hace mucha gracia escuchar a algunos líderes políticos de la oposición percutir de nuevo
y reivindicar fórmulas fracasadas. Es que el mercado de la vivienda no funciona, la oferta, la ley de oferta y la demanda, como pueden funcionar otros mercados. Necesitamos la intervención de lo público. No sé muy bien qué significa eso de que la ley de la oferta y de la demanda no funcione en el mercado de la vivienda como en otros mercados. ¿Significa que si aumenta la demanda de vivienda, su precio no sube? ¿Significa que si aumenta la oferta de vivienda, su precio no baja? ¿Significa que cuando tienes un problema de carestía de vivienda porque la demanda supera con mucho la oferta, no hay que incrementar la oferta de vivienda para dar salida a toda esa demanda? No sé muy bien, como digo, qué significa esto que señala Pedro Sánchez, y probablemente él tampoco, porque fijaos a continuación las medidas que menciona para conseguir facilitar la accesibilidad a la vivienda. Y lo público es la ley de vivienda, es la construcción de vivienda protegida, son los registros de los pisos turísticos para evitar la especulación y el alza de los precios. En definitiva, necesitamos de todas esas políticas para hacer de la vivienda el quinto pilar del estado del bienestar. Construir más vivienda pública es aumentar la oferta de vivienda. Perseguir a los pisos turísticos es reducir la demanda, en este caso turística, de vivienda, para priorizar otros tipos de demanda, por ejemplo la residencial, sobre la oferta existente de vivienda. Vamos, que Sánchez está proponiendo políticas que perfectamente encajan dentro de la ley de la oferta y de la demanda. Si la ley de la oferta y de la demanda no funcionaran en el mercado de la vivienda, estas políticas que propone Sánchez tampoco funcionarían por definición. ¿Cuál es el problema? Que se niega la aplicabilidad de la ley de la oferta y de la demanda en el mercado de la vivienda para no querer afrontar aquellas soluciones que también tienen encaje en la ley de la oferta y de la demanda y que permitirían solventar este problema sin discursos victimizadores y populistas, como por ejemplo la persecución de los especuladores o de los pisos turísticos. Si hay una deficiencia de oferta de vivienda en relación con la demanda, lo que debemos hacer es posibilitar que aumente mucho la vivienda, sin encarecer además los costes de construcción desde un punto de vista regulatorio. Pero eso, la liberalización del sector de la construcción para impulsar el aumento de la oferta de vivienda, es lo que este gobierno y todos los ideólogos en materia de vivienda que lo rodean, es aquello que no quieren reconocer como la mejor solución para todos. Y precisamente porque no quieren reconocerlo, niegan la funcionalidad de la ley de la oferta y de la demanda, cuando en última instancia las propuestas que ellos logran articular son propuestas que sí o sí solo funcionan si la ley de la oferta y de la demanda también funciona en el caso de la vivienda. Exploremos ahora otra contradicción de Sánchez, esta tan absolutamente evidente y flagrante que incluso la presentadora, la entrevistadora, Pepa Bueno, se la estampa en la cara durante esta entrevista. Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Quiero que escuche lo que decía usted en el año 2017 a Mariano Rajoy. Un gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los presupuestos generales del Estado. Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del gobierno para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país. ¿Por qué lo que valía para el señor Rajoy no vale para usted? Fíjese. ¿Por qué lo que valía para Mariano Rajoy presente presupuestos y si no se los aprueba el Parlamento, preséntese usted a una cuestión de confianza y si la pierde, convoque elecciones? Porque ese principio, que más o menos puede ser razonable, ahora no se lo aplica a sí mismo Pedro Sánchez. Pues escuchemos a ver cómo intenta escapar de esta flagrante contradicción. Aprobó los presupuestos Mariano Rajoy en el año 2018 y una semana más tarde hubo una moción de censura. Usted decía, el mayor instrumento político de un gobierno se lo puede... Y lo es. Pero fíjese, yo convoqué elecciones en el año 2019, anticipadas después de la moción de censura. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy yo tengo unos presupuestos que me permiten cumplir con los dos principales objetivos que antes le he dicho. El hacer frente a mi agenda social, a la agenda social del gobierno de coalición progresista, y también el poder vehicular todos los fondos europeos que tenemos de aquí al año 2026. Sánchez está gobernando ahora
con unos presupuestos aprobados en el año 2023. De tal manera que si ahora presentaran unos nuevos presupuestos y no le fueran aprobados, también gobernaría en 2026 con unos presupuestos prorrogados desde 2023. Vamos, que considera que no hay grandes problemas para gobernar un país con un presupuesto aprobado hace 3 años. Pues bien, ese mismo Pedro Sánchez, que cree que se puede gobernar un país con un presupuesto aprobado hace 3 años, le exigía a Mariano Rajoy en 2018 que si prorrogaba los presupuestos un año, que había la posibilidad de que los presupuestos de 2017 se prorrogaran a 2018, por tanto gobernar con los presupuestos del año anterior, que si eso sucedía era algo tan sumamente grave, era algo que inhabilitaba tanto al gobierno para gobernar el país, que debía en última instancia convocar elecciones. ¿Cómo escapa Sánchez de esa contradicción? Simplemente no escapa, porque para él no existe contradicción. En aquel momento ese argumento era funcional para tumbar el gobierno de Mariano Rajoy y que él accediera al poder, y ahora, como él ya está instalado en el poder, lo que hay que aplicar son principios que le permitan perpetuarse en el poder. Y desde luego convocar elecciones si no te aprueban los presupuestos no parece que sea en el actual clima demoscópico el argumento, el principio más acertado para maximizar la probabilidad de Sánchez de permanecer en el poder. Y como esa es su única prioridad, acceder o permanecer en el poder, él no ve ningún tipo de contradicción en todos los argumentos funcionales a ese objetivo que en cada momento va deslizando. Es más, incluso llega a verbalizar que no convoca elecciones porque eso sería un lío muy grande para el país, eso de ir a votar en las urnas y de escoger un nuevo presidente del gobierno, y que por tanto, aunque no cuente con el respaldo de la población, aunque no cuente con el respaldo del Parlamento para aprobar unos nuevos presupuestos, pues más vale que se perpetúe él en el poder y nos ahorramos todo ese lío de la llamada fiesta de la democracia. Ahí la oposición pues dice, no, es que si no tiene presupuestos tiene que convocar elecciones porque estamos en una parálisis. No, mire, la parálisis sería meter al país ahora mismo en un proceso electoral. 2 meses de campaña, más luego el debate de investidura, que dura siempre lo que dura nuestro país. Y mientras tanto, perdiendo la gran oportunidad de transformar nuestro país con esos fondos europeos. Que nombren a Sánchez presidente vitalicio y así nos ahorramos ese lío de ir a votar y de escoger a nuevos gobernantes. Porque además, y esta es la última contradicción de Pedro Sánchez en esta entrevista que pretendo resaltar, nos dice el líder socialista que él y su gobierno son un ejemplo de buenas formas y de buen talante democrático en nuestro país. Que si existe mucha polarización social y mucha crispación en España, no es por su culpa, sino que es por culpa de la oposición. Que la crispación, la polarización es asimétrica. Hay unos que insultan, la oposición, y unos que son pobremente insultados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y todo su equipo socialista. Y la causa tenemos que verla en la falta de respeto, de consideración, en el me gusta la fruta, en la barra libre para insultar al adversario político. ¿Usted no tiene ninguna responsabilidad en la polarización de España, señor Sánchez? La polarización de España es asimétrica. Yo no insulto. Yo puedo defender legítimamente mis ideas y criticar a mi adversario político. Pero esto de... Si en una conversación como la que estamos usted y yo teniendo, de repente uno de los dos insulta al otro, ¿en qué términos se tiene que responder? Y, sobre todo, si lo hace un responsable político, aquellos que confían en ese responsable político elevan la apuesta N. Pedro Sánchez jamás ha descalificado como fachosfera o como pseudomedios a todos aquellos medios de comunicación o periodistas que han publicado noticias que son incómodas para él o para su entorno. O tampoco su ministro de Transportes, Óscar Puente, llamó saco de mierda a Vito Quiles, o parásito a Santiago Abascal, o sinvergüenza a la consejera de Movilidad de Valladolid, o drogadicto al presidente de Argentina, Javier Milei, o contenedor amarillo al medio de comunicación The Objective. Nada de todo eso ha salido de la boca o de los dedos del ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, una persona que, a pesar de todo esto, o precisamente por todo esto,
sigue ocupando uno de los cargos de responsabilidad política más importantes de España por obra y gracia de Pedro Sánchez. Pero Sánchez y los suyos no insultan. La polarización en este país es asimétrica. Ellos siempre debaten desde el respeto y la tolerancia hacia el adversario o disidente político. Y por supuesto, nunca mienten y siempre dicen la verdad, como también acabamos de comprobar en esta entrevista en la televisión de Pedro Sánchez.